Federico Machado acá cuando decía va a haber un aumento a fines de febrero abrió los ojos. ¿Por qué? Bueno, obviamente, ahí lo planteaba Miguel un poco, ¿no? Sí. Para que aumente la carne también lo tiene que convalidar la demanda y lo tiene que convalidar el poder adquisitivo. Sí. Y si nos ponemos a hablar de cómo viene el poder adquisitivo de la gente, algunos indicadores muestran que el salario se ha recuperado, pero creo que todos sentimos que el poder adquisitivo no es el mismo que se tenía en 2023, que ya de por sí había caído mucho. O sea, él está diciendo que que... siga aumentando la carne me parece que va a seguir complicando el panorama para todas Sí. las familias que hoy en día, que la Navidad pasada, se les complicó un poco poner un poco de Miguel carne. Schiaretti obviamente es del sector. Yo no creo que el sector esté analizando cuánto va a haber de recuperación del ingreso para subir el precio que tenga que subir. No. De hecho, en diciembre nadie dijo, che, va a subir 2% y lo aumentó 2%. Lo subieron 10 directo. Evidentemente no, evidentemente no. Vos me preguntaste por qué yo abría así los ojos. Sí. Yo abro así los ojos porque me preocupa, obviamente, lo que impacta en el resto de la economía. Sí. No solamente lo que impacta en el sector. ¿Sí? Sí. Ahora, el atraso en el precio de la carne, decía, vino de todo el año pasado, la mitad que la inflación subió el año pasado. La carne- ¿No la va a alcanzar? La carne aumentó menos que la inflación. No sé si lo va a alcanzar porque es verdad que la canasta alimentaria en general aumentó menos, porque la canasta alimentaria también está muy ligada al tipo de cambio, ¿no? Porque al estar más abierta a las exportaciones de carne, por ejemplo, o al haber alimentos, ¿no? El maíz, el trigo, etcétera, que se exportan, están muy ligados al tipo de cambio y lo que estuvimos viendo durante todo el año pasado es que aumentaron más los servicios que los bienes. Que es un proceso que ha sido muy fuerte, que de hecho se ha expresado en algunas cosas, como que la inflación de Buenos Aires, de Capital Federal, viene siendo sistemáticamente más alta que la Sí. nacional, como que el IPC no termina de reflejar el poder adquisitivo. Ahora, pará, porque no los te servicios metas... tienen más No, peso. perdóname, Norma, no te metas ahí porque quiero después seguir con el tema consumo y precios. Pero antes quiero preguntarte, ¿qué año va a tener Milei? O sea, ya tuvo su primero en el 24. Este año, ¿qué año puede esperar Milei en lo económico? Me parece que va a depender mucho de lo que debería suceder en el corto plazo, que es qué pasa con el acuerdo con el FMI. Algo que vos Pero vos no te planteando animás a decir va a ser mejor que el año que viene. que el año pasado. Que el año pasado, perdón. Yo creo que es muy probable que sí. Yo creo que es muy probable que sí, pero porque en muchos aspectos el año pasado fue muy malo en términos de que hubo que soportar todo el peso del ajuste. Y si me permitiste, digo algo que te puede hacer enojar un poco, Dale. que yo creo que uno de los puntos fuertes de la política de Milei viene siendo su política cambiaria. Ajá. De hecho, yo creo que Milei ha logrado con la política cambiaria lo que siempre quiso hacer Cristina Kirchner y no lo logró, Sí. que es Frenando el tipo de cambio. tener un dólar atrasado y que eso logre frenar la inflación y que eso suceda al mismo tiempo el Banco Central compra reservas y que la brecha es muy chica, Sí. teniendo cepo, ¿no? Lo cual es, por ejemplo, muy diferente a lo que hizo Macri, que Sí. abrió el cepo, liberó el tipo de cambio y Sí. fue corriendo con devaluaciones, que pulverizaron tanto la actividad económica como el salario. Está bien, pero si cuando Cristina hacía eso decíamos que el proceso no era virtuoso, ahora habría que decir lo mismo. Que el proceso de atraso cambiario no es virtuoso. El gobierno te lo va a discutir desde el lado de lo que pasa es que yo estoy manejando la inflación con el tipo de cambio, pero no estoy emitiendo pesos. Entonces no estoy dándole combustible para el tipo de cambio pegue esos saltos. Sí. Vamos a ver si eso efectivamente sucede o no y vamos a ver si también no tiene otras consecuencias el hecho de no emitir pesos. Porque hasta ahora vos dijiste, bueno, no emití más y la economía fue absorbiendo los pesos que sobraban. Cuando ya no sobren más pesos, es decir, los pesos que tenían guardados el Banco Central en las LELIQ en su momento, en las LEFI, y los que tiene guardados el gobierno, cuando eso se acabe, ¿cómo se va a seguir recuperando la economía? Eso es un tema que a mí me preocupa bastante, que el gobierno te dice, no, bueno, ahí viene la dolarización endógena, que la gente Ahora- empiece a pagar en dólares, etcétera, que yo lo veo, la verdad, con malos ojos. Ahora, el año pasado las empresas se endeudaron por 15.000 millones de dólares entre ON y crédito bancario. 15 siendo bueno. El Banco Central se endeudó por 10.000 millones de dólares. Digo, hubo esa fuente de financiamiento y seguramente hubo alguna más. Digo, ¿se puede repetir ese nivel de endeudamiento este año para sostener esa calma cambiaria? Lo primero que dije cuando Leandro me preguntó es, quizás se define el año de Milei entre estos primeros meses con lo que pasa en el acuerdo del FMI. Pero el FMI no va a poner tantos dólares para que se lo lleven a este precio. ¿Cuánto tiene que poner? Yo creo que el FMI, Según tu visión de economista, ¿no? Lo que está pidiendo Caputo, o sea, ¿cuánto sería un...? mi visión de economista es que para que el plan de Milei camine tranquilo durante el año, el FMI tendría que poner 20.000 millones de dólares. 20.000. Que Y eso permitir permitiría que lo vendan. capitalizar al Banco Central, porque el Tesoro agarra esos dólares, con eso le compra las letras intransferibles al Banco Central, que es un activo del Banco Central, y con eso las reservas pasan de hoy menos 10.000 si descontamos todo, ¿no? Si descontamos súper por neto, eso un año, los depósitos del gobierno, etcétera, de menos 10.000 a más 10.000. No digo que eso lo vaya a usar para intervenir en el mercado de cambio, pero eso le permitiría abrir el cepo con un panorama mucho más tranquilo que si lo abrís con 10.000 millones de dólares negativos que sopla una brisa, ¿no? Y te pueden correr hasta abajo de la cama. Sí, lo que pasa que ahora es todo, yo lo que veo es que es todo tan
está todo tan pegado medio con cinta scotch, que es un problema cualquier movimiento que vos hacés. Vos decís, bueno, abre el cepo. Estamos de acuerdo que tenga, si el fondo le llena la caja para resistir, puede resistir. Ahora, cuando abre el cepo, si el tipo de cambio camina a 1.300 pesos, el tipo de cambio oficial, tenés una corrección de precio que se va a ver en la góndola también. Yo no veo que pase eso. ¿No? Yo creo que hoy, con el panorama, con el salario, como vimos, pisado, con las tarifas que ya no deberían tener grandes saltos hacia adelante, porque lo tuvieron durante todo el año, estuvieron corriendo por encima de la inflación todo el año y es un proceso que quizá hubiese sido incluso mejor hacerlo antes que hacerlo de la manera que lo hicieron. Y por lo que hablábamos recién, porque la emisión monetaria está totalmente eliminada y eso le da menos combustible a la economía, pero también al dólar, yo creo que hoy, si abren el cepo hoy, con un banco central capitalizado, es probable que el tipo de cambio incluso se mantenga muy estable entre los 1.000 y los 1.100, que es el valor al dólar oficial y es el valor al dólar paralelo. Ahora, esa lectura choca incluso con la propia que hace el gobierno, porque el gobierno no quiere ese acuerdo con el Fondo Monetario porque dice, si hago eso, el dólar se va a 1.300. No sabemos qué está discutiendo específicamente el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el tema del gobierno es más lo que llamamos fear to float, ¿no? Es decir, miedo a flotar. Ellos quizá evalúan que si abren el cepo hoy no va a haber un salto cambiario, pero dicen lo que pasa es que si lo abro hoy y después la primera encuesta del año me dice que estoy perdiendo en Provincia de Buenos Aires, ahí se me cae todo mi programa económico y no importa nada ni cuántos dólares tenga. Toda esa falta de peso que vos mencionaste, ¿no deberías jugar en ese momento? Evidentemente, pesos para comprar dólares en la economía siempre hay. Evidentemente. De cualquier manera, bueno, me parece que esa es la evaluación que hace el gobierno. La evaluación que hace el gobierno es, yo no me quiero arriesgar por el riesgo político, que es algo incluso que... Eso es lógico, a mí me parece lógico cuando el gobierno le dice al fondo, yo no puedo devaluar ahora. El problema es que eso se lo dijeron todos. A Massa le dieron 5.000 millones, un poquito más. ¿Cuánto le dieron? El fin del 23. No, evaluó 20 y pico por ciento. No, le dieron menos, me parece. No, menos. Menos, le dieron menos, le Bueno, faltó... 20, Lo que pasa también que lo que le Pero daban... fue para repagar. Le dieron... para repagar al fondo. Lo que necesitaba para repagar al fondo. Está bien, pero Ni un peso devaluó más. 20 y pico por ciento. Devaluó el 25% después de las pasos. Por eso digo, ¿cómo le van a dar 20.000 millones sin nada? A mí me parece que el acuerdo va a ser en todo caso liberar el tipo de cambio. Liberar el tipo de cambio o mantenerlo en una cierta banda de flotación, ¿no? Sí. Como ha hecho acuerdos con otros países y dice, no lo liberas completamente, pero lo A mantienes mí en cierta banda de ¿sabes cuál es mi desconfianza con la apertura del cepo, aún vos teniendo reservas? Que si vos tenés el tipo de cambio en ese valor y vos tenés que la gente se está yendo a Brasil como si fueran a comprar un caramelo acá a la vuelta, lo que va a pasar es que la gente que tenga excedente de ahorro para comprar, aún fuera de la temporada de vacaciones, va a seguir yendo al Banco Central a buscar dólar oficial. Ese es el problema. O sea, vas a tener un hueco importante. Y el campo te está diciendo, che, esto, yo tengo costos en dólares, esto no es el precio. Pero también todavía no entraron grandes capitales de afuera, como sí pasó en la época de Macri. Y bueno, pero Macri abrió el cepo antes. Recordemos que, y bueno, estamos hablando en un proceso en el cual se abre el cepo y la gente pueda comprar libremente dólares. Ahora, Recordemos que hay una primera etapa, por lo menos lo hubo las veces anteriores, en el cual con la apertura del cepo entran muchos capitales de afuera que podemos Después decir, se fueron, pero no importa, especulativos, entraron. el carry trade, una bomba de tiempo, etcétera. Pero te da una ventana de tiempo, claro, entraron. ¿no? En la cual podés financiar Bueno, lo que de es. hecho, Macri ganó la selección en el 17, recién le vino el lío en el 18. Edu. Claro. A ver, yo pensaba esto, nosotros salimos campeones del mundo, salimos todos a la calle, nos pusimos la tercera estrella, la disfrutamos un año, después se fue diluyendo, ¿viste? Ya está, nos acostumbramos a ser campeones. Y pasa el tiempo y ya empezás a pedir otra cosa. Ahora, tomando esa idea, ¿cuánto más puedes disfrutar el gobierno de poner la chapa de la inflación y no tener que mostrar otros logros? Porque hasta ahora es el logro, él, casi en solitario de alguna manera. ¿Cuánto más de capital le ves desde lo económico para empezar a mostrar otras cosas distintas? Yo creo que el gobierno se va a colgar esa chapa muy fuerte en todo lo que es la clase media y la clase media alta. Como decía Leandro, los que hoy en día con 700 dólares te compras un pasaje a Brasil, Claro. con 500 dólares más te pasas una semana y allá gastás menos de lo que gastás acá, ¿no? Entonces me parece que en todo ese sector eso va a pesar muy fuerte. Evidentemente hay otros sectores que están más perjudicados, ¿no? Porque, por ejemplo, la economía industrial urbana no está viendo la recuperación, sino que se sigue manteniendo en niveles Industria y construcción mínimos, para atrás. construcción para atrás, la metalmecánica, etcétera, e incluso un sector que uno esperaría que sea muy aliado del gobierno, que es el campo, está muy enojado, ¿no? Está muy enojado porque está sufriendo, es la triple Nelson, está sufriendo retenciones altas, ¿no?
que Milei puede decir, bueno, las heredé del gobierno anterior, lo que sea, pero en ningún momento se planteó bajarlas, incluso planteó subir otras en la ley de bases original, que eso al final no pasó. Tipo de cambio apreciado, para los niveles históricos por lo menos, seguro, y precios internacionales bajos. Eso ni siquiera le pasó con el peronismo. Porque por lo menos con el peronismo, por Tenía carambola o la lo que soja- fuera, tenía la la soja soja récord, en claro. niveles muy altos. Ahora está teniendo el campo la triple Nelson, entonces es un sector que evidentemente va a entrar en conflicto con el gobierno. Y si el campo realmente dice, bueno, yo no colaboro más, ahí, bueno, todo lo que venimos diciendo de cuánto hora necesita el FMI, etcétera, ya la cuenta no cierra de ninguna manera. Ahora vos decís que abrís el cepo y podés tener un ingreso de capitales que te ayuden a sostener esta paridad cambiaria o que incluso dijiste puede bajarla el tipo de cambio. Digo, hoy tenés al campo que no es competitivo. Es la primera vez en la historia que el campo no es competitivo en la Argentina por el tipo de cambio. La industria obviamente ya hace rato dejó de ser competitiva, no lo es ni siquiera la construcción, que a este dólar no puede construir. Digo, y vos estás pensando en una apreciación mayor. Digo, ¿qué puede pasar? También es cierto que aún este tipo de cambios seguimos teniendo superávit comercial, ¿no? Es decir, no estamos en una situación... En una recesión. Uno puede decir, bueno, probablemente tenga que ver con la balanza energética, probablemente tenga que ver con obras que se hicieron en el gobierno anterior y con una estrategia, una política estratégica que viene del 2012, que fue la estatización de YPF. Entonces hay factores que no dependen del gobierno actual. Pero sin embargo uno dice, bueno, pero la balanza comercial hoy está positiva con este tipo de cambio. Yo creo que es probable que el gobierno diga, sí, muchas industrias se van a caer, sí, va a quedar sectores en el camino, pero mientras me acompañe la balanza energética y si yo logro que el campo vuelva a ser competitivo a través de baja de impuestos, a través de baja de retenciones o a través de apertura de insumos para el campo, que es una estrategia que tomaron durante este año, me parece que de bajo impacto, pero bueno, son los gestos que tuvieron hacia el campo, me parece que la estrategia del gobierno pasa por ese lado. No digo que vaya a ser exitosa, digo que la estrategia pasa por ahí. Ahora, Federico, quería hablar un poco de consumo y de precio, porque el gobierno podría decir, bueno, tomo la decisión de bajar retenciones a la soja, que es la discusión que hay, porque claramente algo en el corto plazo va a pasar con retenciones a alguna carne que todavía la tiene, digamos, pero el corazón del problema es la soja, son 6.000 millones de los 9.000 que se recaudan por retenciones a ese sector. Ahora, eso lo tenés que compensar con algo. Y el consumo no te está dando una recaudación de IVA que a vos te permita decir, che, bueno, por lo menos, ¿y cómo haces? Porque en realidad la recaudación de IVA debería crecer si el consumo crece, el consumo debería crecer si los salarios crecen. Y los salarios no están como apalancando todavía eso. No, incluso los salarios crecen, pero no crece el consumo masivo, ¿no? Sí. Porque la recuperación de los salarios se va en gran parte en cómo aumentó el precio de las tarifas, Sí. el precio del transporte o el precio del combustible dentro de la canasta de consumo de la La gente. medicina prepaga hoy Algo que el anunció IPC de no nuevo refleja, ¿no? Una suba de 3%. Exactamente. Entonces, como siguen aumentando los servicios muy por encima de la inflación y muy por encima del crawling, bueno, yo creo que ahí está el gran problema de por qué el consumo masivo no refleja lo que reflejan los índices de salario, lo que refleja el IPC. Así que me parece que ese problema está ahí. Pero ahí hay una cuestión interesante, que es, yo me planteo, porque el gobierno está decidido a ir a un cambio de modelo económico. El gobierno dice, si este país estaba seteado para consumir 10, se va a tener que acostumbrar a consumir 1. Eso quiere decir que lo voy a hacer gráficamente, si estás mirando, me ves cruzando los dedos, algo tiene que ver. En algún momento se va a cruzar la curva de ingresos con la curva de consumo. ¿Qué quiero decir? Si los ingresos crecen, en algún momento tiene que haber una recuperación de consumo que lo saque de los números negativos que tiene. Sentia dio en diciembre una caída de 18% interanual. Es una caída que, a ver, una caída de 3% en la economía es un escándalo. Eso directamente te está condicionando casi el primer semestre. Porque yo no veo el consumo masivo en 6 meses bajando a 0. Bueno, hay que ver que la base de comparación, mirar las tasas interanuales siempre tiene una trampa. Está bien, ¿no? pero el diciembre era Porque- que se compara ya con Milei, ¿eh? Pero el fondo de la recesión fue alrededor de abril-mayo. Entonces es Enero y probable febrero- que ya a partir de enero y febrero va a ya ser para esa peor. época la Enero y interanual sea febrero en la positiva. interanual muy probablemente sea peor que el año que viene, el año pasado. Bien. Porque son 2 meses de año de Sí, pero en algún momento la interanual interanual va a dar positiva, pues se va a comparar con los peores meses de la recesión y no va a indicar que el consumo está creciendo. Sí, Puede indicar que el consumo está estancado. sí. Porque En lo vamos a diciembre de comparar contra noviembre, contra diciembre. Mirá, en diciembre contra enero del de ahora 23, y va a dar igual. o En peor. diciembre del 23, según esa medición, había crecido 1,4. Y ahora cayó 18. Es decir, enero y febrero no van a dar una mejora contra el mes anterior. Es muy difícil. Es muy difícil, sí. Es muy difícil, pero yo estadísticamente creo es muy difícil. que sí, en marzo, abril, que como decimos, fue el pozo de la recesión, es probable que sí, pero eso no indica que se está recuperando
en el entorno de estos 4 meses, ¿no? Sí. Significa solamente que el fondo de la recesión lo tuvimos durante el primer semestre del año pasado, que es algo que Está más bien. o menos hay consenso, por lo menos en el agregado de la economía, porque como dijimos, ¿no? No es lo mismo lo que fue la recuperación del agro, de la minería, de lo que es la recuperación Pero a de ver, la Fede, construcción. lo que llama la atención acá es el nivel de salario que tiene Argentina. Porque cuando vos ves el salario promedio, se hizo muy famoso el caso de esta chica que mandó un Fue a currículum. Kentucky. Perdón, le hicieron una entrevista, perdón que estoy contra resfriado. Le hicieron una entrevista en una pizzería pizzería. X y le ofrecieron un sueldo de 345.000 pesos por 9 horas de trabajo diario. Dramático. Entonces, cuando uno ve eso y después dice, che, pero pará, todo el mundo se asombra. Ahora, vos agarrás otro sueldo y no están tan lejos de eso. Y el promedio es 600. Y vos decís, che, vamos a ser generosos. Suponete que una persona gana un palo 200, que no es la mayoría de la gente. Vos ves, hacer el desglose de gastos de ese ingreso. Vos decís, Llega acá algo justo, no pasa. no llega. O sea, acá algo raro hay. Entonces digo, no se tiene que recuperar el salario por encima de la inflación. Se tiene que recuperar muy por encima de la inflación. Una Por lo buena menos razón mejorar por la la cual distribución. no hay que devaluar y no podemos decir que el tipo de cambio está apreciado. Porque si el tipo de cambio está apreciado, quiere decir que los dólares están altos, ¿verdad? Y es algo que no es Bueno, la pueden realidad. pasar las dos cosas juntas. La realidad es que tenemos los salarios, Los como salarios están dijiste, bajos. destruidos, claramente. Bueno, Ahora, el tema es cómo salís de esa el trampa. tipo de cambio real refleja el nivel de salarios de un país contra el nivel de salarios de otro país, ¿no? Sí. Ese es el tipo de cambio real bilateral de Argentina contra otro país. Sí. Que depende fundamentalmente de los bienes no transables, Sí. que son en gran parte salarios, ¿no? Porque son servicios, etcétera. Ese discurso esconde que no tenés que tener Estado, porque si los salarios argentinos están atrasados y los precios están adelantados, alguien se está quedando con esa plusvalía. Bueno, que ahí el gobierno dice, son los impuestos, uno puede decir, che, miremos las rentas extraordinarias de ciertos sectores económicos, Sí. se abren distintas discusiones, ¿no? Pero lo que te quiero decir es una muestra más de lo que yo digo, que la política cambiaria del gobierno me parece que es uno de sus puntos fuertes, porque Sí. si el gobierno hubiese devaluado cada vez que se lo pidieron, No, eso ni hablar. La los devaluación- economistas del mainstream liberal Sí. y algunos opositores del peronismo también, bueno, el salario Sí, estaría lo que pasa todavía que mucho ahí- peor, si no mejor. Lo que pasa que ahí la discusión es cómo va a ser, o sea, si el gobierno tiene o no una intención de recuperar los ingresos. Esa es la discusión que hay. Porque a mí me da la sensación, esto visto desde afuera y conociendo algo de temas políticos, que el gobierno dice, yo voy con el auto a 20 kilómetros y el auto no tiembla, es un auto viejo, no se mueve. Ahora, si lo pongo a 50 o 60 ya, viste, hace ruido, la ventana se mueve. A mí me da la sensación de que el auto les da miedo manejarlo a una velocidad más alta. En todo caso, el gobierno lo que dice es que si la economía tiene que crecer con 5 o 6 sectores que me aportan dólares, son exportadores y no me trastocan el orden de inflación, que pase, no importa. Ahora, si vos querés recalentar construcción, industria y consumo, los salarios tienen que subir. Coincido totalmente. Coincido totalmente. Me parece que el gobierno a lo que va es a un esquema donde el que consume solamente en Argentina, porque no le sobra Ahí nada, está. no va a llegar o le va a andar muy Ahí justo. está. El que le sobra un poco para consumir en el resto del mundo, va a poder consumir en el resto del mundo mucho mejor que antes y va a estar contento. Y por eso yo les decía Sí. que creo que en términos de lo político, lo electoral, al gobierno con esa estrategia, por lo menos a corto plazo, le va a ir bien. Pero cierro con una cosa. Les digo, y tomando lo último que dice Fede, a los dirigentes de la oposición, que con ese esquema que plantea Milei, tranquilamente puede ganar una elección. No necesita tener una representación sobre el 100% de los ciudadanos de la Argentina. Recordemos que Menem ganó elecciones con este mismo esquema. O sea, con una representación sólida de un sector de la clase media, con ninguna representación en el sector bajo. Este gobierno, a diferencia del menemismo, puede decir, bueno, yo le aumenté la UH. Entonces, ojo con los dirigentes opositores que dicen, este gobierno no se ocupa de los sectores medios. No, se ocupa de los que le interesan particularmente y el resto lo va a votar igual. Entonces, me parece que hay que ver ahí una situación que, insisto, igual como dice Fede, lo que va a pasar es que la guita va a seguir sin alcanzar. O sea, eso casi que es una obviedad, ¿no? Sobre todo en los trabajadores informales, en los trabajadores del Estado, en los jubilados. Que Todos cada vez sectores van a no ser tienen más. ninguna perspectiva de recuperación, por lo menos desde mi punto de vista, no lo veo. Jubilados tampoco. Obviamente, está el discurso del gobierno que dice, bueno, lo que pasa es que acá cuando no tengamos inflación van a entrar las inversiones, va a crecer la productividad y en el largo plazo, Está ese discurso, ojalá esta vez funcione, no es lo que ha pasado las veces anteriores, pero no veo en el corto plazo que esos sectores, los que nombrábamos, ¿no? Trabajadores informales, principalmente de los sectores urbanos, empleados públicos y jubilados, yo veo que son el pato de la boda. Federico Machado, gracias. Interesante Gracias. la conversación. Gracias por la invitación.